Soy Alexandra Luna y este es mi testimonio, la historia de cómo me entregué al amor y a los pies de Jesús. Yo nací en Colombia y a la edad de 10 años empecé ya a demostrar dones espirituales en los cuales yo tenía revelaciones por medio de sueños y también en mi casa encontré unas cartas por las cuales yo empecé a hacer lecturas y a hacer pronósticos del futuro. Y a la edad de 10 años hice mi primera lectura, mi primera canalización. Yo crecí en un hogar donde experimenté violencia doméstica de parte de mi padre hacia mi madre. Fue un hogar y una educación de denominación católica. Y en el catolicismo yo nunca pude sentir la presencia de Dios o una claridad. Cuando era un adolescente experimenté muchísimas preguntas, dolor, confusión, en las cuales yo fui a una iglesia católica a buscar preguntas, a buscar por un consuelo y no la encontré. Siempre he tenido una mente muy curiosa, una mente que hace preguntas profundas, una personalidad que siempre ha sido diferente a mi edad, a mi nacionalidad, a mis circunstancias. Y debido a esta personalidad, a este tipo de mente, me sentí identificada más con las culturas, con las tradiciones, con las filosofías orientales. Al no encontrar respuestas en el catolicismo, empecé a buscar mis propias respuestas en otras tradiciones, en otras culturas. A la edad de 18, 19 años me voy de Colombia, me fui a vivir a Australia y en Australia empezó un proceso muy intenso para mí, un proceso de volver a reconstruirme mi personalidad. Me encontraba casada y debido a no tener una estructura fuerte, debido a no haber tenido la educación de cómo sostener un matrimonio, cómo llevar un matrimonio, esto me llevó después de muchos episodios, me llevó a la separación. Fue un proceso muy difícil para mí de sentir tanto amor por alguien y no tener los recursos psicológicos, espirituales de cómo poder sostener una unión. Debido a esto yo empiezo a viajar a la India. Desde muy temprana edad, desde los 15, 14 años, yo decido que voy a ir a la India. Esto se manifiesta en mi vida a la edad de 26 años. Y yo empiezo a sentir que encontré algo. Empecé a tener prácticas espirituales, a visitar diferentes templos, ashrams. Y en ese momento yo siento cierto alivio. Es como lo entendía en esa etapa de mi vida. Pero siempre surgían más preguntas, más dudas, nuevos procesos. Después de mi separación yo me voy a vivir a Bali y en Bali encuentro un ambiente muy espiritual y ya voy a explicar por qué espiritual, donde empiezo a redescubrirme. En esta etapa de mi vida hago inversiones bastante altas, bastante significativas en entrenamientos, en aprender diferentes técnicas. Y en esta época
Cuando yo estoy entre Bali y Australia, yo tengo mi práctica, mi oficina, el espacio donde yo ofrezco profesionalmente servicios de lecturas de tarot, sanaciones energéticas, y de hecho fui muy exitosa. Ayudé a muchas personas y era algo que de alguna manera me daba un propósito y me daba una identidad. Y gracias a las lecturas del tarot yo descubrí que me gusta ayudar a las personas. Empecé a conocer más sobre el comportamiento, sobre cómo la mente y los problemas espirituales con los que batallan y batallamos la mayoría de personas. Cuando llega cuando llega la época de la pandemia y todo el mundo empieza a colapsar, a cambiar, sale un testimonio de de una autora. Quizás muchos de ustedes la conocen por sus oráculos, por sus libros. El nombre de ella es Doreen Virtue. Y este testimonio marca un antes y un después en mi vida y en la manera como yo me relaciono con la espiritualidad. Doreen Virtue declaró que ella se arrepentía de todas las canalizaciones, de todos los oráculos, de todo lo que ella había creado en su carrera, y que renunciaba a todo, una carrera de hecho muy exitosa. Y ella confesaba que muchas de las cosas, de las técnicas y muchas de las personas que nos consideramos seres de luz trabajando por la luz, en realidad estamos trabajando con energía oscura, estamos siendo confundidos por demonios. Y ella también hablaba de su encuentro y su camino hacia Jesús. En ese momento yo empecé un cuestionamiento muy, muy profundo. Empecé a buscar, empecé a hacer preguntas, empecé a buscar un Jesús más esotérico, porque mi relación con la religión, mi relación con el catolicismo nunca se sintió una experiencia directa en mi corazón. Entonces todo lo que fuera religión sonara religioso para mí, era como, yo no quiero ir ahí. Entonces, en buscar este Jesús esotérico fue una búsqueda de más información, de más información, de más información. Y más información no significa una integración, un cambio verdadero dentro del ser. Conocimiento es solo información para la mente. Yo por un tiempo me olvido de esto, continúo con mi vida, sigo viajando, me he sentado en ceremonias de medicinas en mi país, en Colombia. He viajado por todo el mundo. Estuve también en Arizona aprendiendo de chamanes. Y en esos momentos, en esa etapa de mi vida, yo sentía que estaba haciendo cambios, que estaba mejorando, que estaba transformando y que estaba sanando mi vida. En ese momento eso se sintió real. En ese momento yo recibí ayuda y no siento que tenga la voz y la autoridad para hablar mal de estas prácticas, porque quizás Dios me permitió que yo estuviera en esas experiencias para saber la diferencia cuando en realidad Él llegó a mi vida. Como comentaba al principio de este testimonio, yo crecí en un hogar con violencia, con separación, con divorcio. Y cuando yo empiezo a hacer mi proceso de sanación, tengo que revisitar esta parte de mi vida. Y es cuando yo descubro sobre la herida del padre.
Muchas de ustedes me conocen por este trabajo. Es una parte fundamental de lo que yo enseño. Muchas de ustedes reconocen la sanación, reconocen la importancia que este trabajo que yo he ofrecido para ustedes ha significado un cambio en sus vidas. Y trabajarlo desde la parte mental, trabajarlo desde la parte psicológica, trabajarlo desde la parte de comportamientos, entenderlo desde las constelaciones familiares, me llevó hasta un punto, me llevó hasta un escalón. Y cuando yo llego a ese escalón, aún siento que me hace falta algo más. Aún siento que me hace falta algo más. Y muchas de estas prácticas esotéricas, muchos de estos conocimientos se alimentan y se lucran de eso algo más que sentimos que nos hace falta. Y para mí ese algo más era que yo no conocía directamente a Dios. Yo no conocía quién era mi padre, yo no conocía quién era mi creador. Y en el momento que yo estoy en este proceso, porque sanar la herida del padre es un proceso que no es lineal, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que va abriéndose en diferentes capas. En este descubrir, yo empiezo a atar los puntos, empiezo a sentir, oh, yo no sé quién es mi padre. Yo siento que sigo buscando por algo. No importa cuánta información yo tenga, aún hay algo que, que no encaja para mí. Recuerdo estar caminando con Daniel, quien es un ser maravilloso, es un ser que siento que Dios ha traído a mi vida, me ha dado la oportunidad de volverme a enamorar, de volver a establecer una unión sagrada desde un punto diferente en mi vida, no desde el dolor, no desde la carencia, sino desde la unión, desde el amor y desde el propósito sagrado de vida. Estaba yo en conversaciones con Daniel, quien es mi esposo en este momento, y yo le decía a Daniel, yo no conozco a Dios. Y él se sorprendía, me decía, Luna, pero todo es Dios. Yo le decía, sí, es de una idea mental. Yo puedo comprender eso, es Dios, el universo. Y toda esta confusión que a mí se me había creado por conocimientos esotéricos, en inglés se le denomina The New Age. Todos estos conocimientos que yo he aprendido en Bali, que he aprendido en la India, que he aprendido de culturas chamánicas, tenía mucha confusión y yo no sabía quién era Dios. Y hace aproximadamente 6 meses estaba en un momento en mi vida que continué haciendo preguntas. Y en un momento yo diría, de inocencia, un momento de confusión, un momento de mucha vulnerabilidad, estaba yo conectando con la Virgen María. Mi mamá es devota de la Virgen María y es su camino. Eh, en ese momento yo pregunto, Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo quiero conocerte. Necesito conocerte. Mi vida cambió radicalmente después de ese momento. Un mes después decidimos ir al sur de España, en Tenerife, y yo empecé a tener visiones, empecé a tener sueños, empecé a tener revelaciones con Jesús,
donde Él me empezó a mostrar, donde Él me empezó a dar luz y claridad, que muchas de las cosas que yo estaba creyendo, y una de esas es las lecturas de tarot, las canalizaciones, Él me empezó a mostrar que esto no venía de la luz, y en el sueño Él me dice: sal de aquí y no regreses más. Y exactamente esto es lo que empezó a pasar en mi vida. Después de ese sueño con Jesús, a mí me empezó un deseo, una necesidad, quizás una desesperación de ir a un lugar, de estar en un lugar donde hablaran de Jesús, donde declararan el nombre de Jesús, donde hablaran de Dios. Y efectivamente, le digo yo a Daniel: necesito ir a una iglesia, necesito ir a un lugar donde yo sienta esa presencia, donde digan su nombre, donde me enseñen de Él. Y esto fue muy sorprendente para Daniel, porque nosotros vivíamos en Bali y bueno, mi vida era diferente. Él ha tenido mucha paciencia con mi proceso y siempre ha estado con un amor y una devoción inquebrantable en mi proceso. Yo encuentro una iglesia en Tenerife, Jesucristo Internacional, y el día que yo entro a esa iglesia, la prédica, la charla era sobre el Padre. En España estaban celebrando el Día del Padre. Y el pastor Damián Pacheco, cuando él empieza a hablar y él hace la conexión de que debido a la fragmentación de la relación con nuestro Padre terrenal, nuestra conexión y nuestra identidad, nuestra relación con el Padre celestial está fragmentada. Ese momento hizo tanta claridad para mí, tanta claridad para mí. Y si yo había tenido, y quizás hazte esta pregunta para ti en este momento, hazte esta pregunta. Quiero que observes tu relación con tu Padre terrenal y la relación que has tenido con tu Padre celestial. Yo toda mi vida sentí que mi padre había sido ausente, emocionalmente ausente. Mi padre estuvo ahí, él fue un pilar para que yo siempre tuviera provisión y siempre voy a estar agradecida con él. Gracias a él tengo educación, gracias a él pude ir a la universidad, aprender inglés. Pero la parte emocional nunca estuvo, y la fragmentación que yo sentí con el divorcio y con el maltrato a mi madre, esto distorsionó mi relación con él, y yo sentí que mi padre era ausente, que no me escuchaba, no me podía ver, yo no sentí una cercanía, una relación con él. Y es exactamente eso lo que yo sentía con mi Padre celestial. Yo no sabía quién era, no me sentía conectada con él, sentía que no me escuchaba. En esa prédica y haciendo estas conexiones, mi vida cambió para siempre. En este momento, cuando yo estoy en la iglesia, han pasado 4 años, en los cuales en estos 4 años yo no he tenido conexión con mi padre. Han pasado 4 años desde que yo estuve la última llamada con él, han pasado 4 años desde que yo supe de él, y al no tener yo contacto con él, yo empecé a consultar con psychics, con otras tarotistas, incluso con mis propias cartas del tarot. Y el mensaje que yo recibía y que yo recibía de estas otras canalizadoras era que mi padre ya se había muerto, que mi padre ya estaba en el plano espiritual, y de hecho ellas me compartían mensajes que mi padre quería que yo supiera, y esa era una mentira que me mantenía atrapada.
y ya voy a compartir con ustedes por qué era una mentira. Yo continúo asistiendo a esta iglesia, aprendiendo. Jesús ha estado trabajando muchísimo con mi mente filosófica, con mi mente esotérica, con mi mente rebelde. Y yo he llegado a la conclusión, a la aceptación que yo no puedo probar Jesús con mi mente. Es una realización interna que yo lo siento a él en el corazón, y desde el momento que él entra a mi vida, que yo lo acepto en mi vida, que yo hago el llamado de Jesús en mi vida, mi carácter, mi esencia, la manera como yo me relaciono, todo se ha transformado por la mano, por el amor, por la obra y la gracia de Jesús. Cuando yo estoy en este proceso de empezar nuevamente a leer la Biblia, nunca pensé que iba a comprar una Biblia. Yo estoy en mi casa y yo escucho lo que para mí es la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice: Luna, abre tu Biblia en este capítulo, en este versículo. Yo voy y hago esto. Tenía otra Biblia, no era esta en ese momento. Y yo empiezo a leer, y hablaba sobre una joven que era una esclava, y ella estaba poseída por el espíritu de la adivinación. En ese momento yo sé que el Espíritu Santo me está hablando directamente a mí, de mi conexión con la astrología, de mi conexión con el tarot, de mi conexión con los oráculos. Y yo siento que este es el comando del Espíritu Santo que me dice: tienes que salir de acá, tienes que dejar esto. Recordarte que yo la mayor parte de mi vida había estado conectada con esta manera de ser, había construido mi identidad como tarotista. Muchas personas, de hecho, que ustedes me han preguntado: Luna, ¿por qué ya no lees el tarot? Esta es la respuesta. En ese momento le digo yo a Daniel: Daniel, voy a botar mis cartas de tarot y ya nunca más voy a leer el tarot. Y él se sorprendió. Él se sorprendió. Y en los días siguientes nosotros vamos a una caminata en un cliff. No sé cómo se dice cliff en español. Bueno, estamos caminando en una montaña alta que tienes vista al mar. Yo llevo mis cartas del tarot. De hecho, tenía una cadena también con un símbolo que significaba la abundancia para mí. Eso también me lo quité, lo puse en la bolsita con las cartas del tarot que me han acompañado por muchos años, cientos de lecturas. Le digo yo a Dios: Dios, libérame del espíritu de la adivinación, libérame de todo lo que yo haya interpuesto entre mi conexión contigo en esta falsa identidad. Yo arrojo las cartas al mar como un símbolo de este nuevo comienzo para mí, y en ese momento vuela una paloma sobre mí. Fue tan simbólico este momento para mí. Esa fue la última vez que puse mis manos sobre unas cartas de tarot. Yo te quiero hacer una pregunta. Para mí eran las cartas del tarot, donde yo depositaba mi confianza, donde yo depositaba mis preguntas, donde yo depositaba mi fe, pensando que era algo como la suerte, que yo tenía que buscar mis respuestas ahí. Y yo no iba directamente a mi padre, porque bueno, en ese momento no tenía aún todavía tanta claridad. ¿Qué estás poniendo tú sobre tu conexión con Dios? ¿A dónde estás yendo primero antes de ir directamente a tu Padre, a tu Creador?
¿A qué le estás dando más el poder? Una de las razones que yo ya estaba cansada también de leer el tarot es porque yo notaba que las personas querían respuestas inmediatas, querían saber, era como una rueda de la fortuna, querían saber cuáles eran sus posibilidades de ganar en ciertas situaciones. Y a veces eran situaciones que estaban al servicio del ego, de los deseos, y no había un deseo puro de querer cambiar, de querer, de querer conocer más sobre su identidad en Dios. Entonces no sé cuál es tu caso, por alguna razón estás viendo mi testimonio, en qué estás poniendo tú, tu poder, tu devoción, tu confianza, que no es de Dios, no viene directamente desde Dios, o te nubla la mente y no te deja escuchar directamente desde tu Padre, desde el deseo de tu alma, desde la identidad que Dios tiene para ti. No ha sido fácil. Yo experimenté sueños muy difíciles en este proceso de querer caminar con Jesús, de querer aprender más de Jesús. Me atormentaban en los sueños, la oposición también de personas cercanas a mí, cuestionamientos, pero todo ha valido la pena, todo ha valido la pena. En mi último día en Tenerife, yo regresé a esta iglesia. De hecho, voy a poner toda su información aquí. Si alguna vez van a Tenerife, o también pueden ver sus videos, pueden apoyar su ministerio. En mi último día que yo fui a la iglesia, el pastor Damián Pacheco estaba haciendo una prédica sobre qué está en tu corazón, que está ocupando tanto espacio, que está ocupando tanta capacidad, que no deja que Dios entre y tome ese lugar. Hazte esa pregunta en este momento. Cuando yo escucho esta pregunta, yo directamente sé que era mi papá y que era aún la herida de mi padre. En este momento yo empiezo a llorar y el pastor dice: si estás listo, si estás lista para darle esto a Jesús, al sanador de sanadores, al doctor de doctores, pasa al frente. Y como un símbolo de decir: estoy cansada, no lo puedo hacer sola, te necesito, yo pasé al frente. Y ellos oraron por mí. Ellos oraron por mí, y en ese momento yo lloraba. Y yo sentía como, literal, una cirugía de corazón. Lo que pasa después de esta sanación te va a sorprender. Yo en los días siguientes tengo un sueño. Siento que Jesús, Dios, siempre me está hablando por sueños. Y en este sueño yo recibo la claridad de que voy a recibir noticias de mi papá. Recuerda que hasta ese momento han pasado 4 años y yo pienso que mi papá está muerto. Después de que yo tengo este sueño, a mí me contacta una prima en Colombia, que estoy muy agradecida con ella. Me dice: hola, ¿cómo estás? Y yo fui como, oh my God. En ese momento yo empecé a batallar con muchas cosas, con miedo, con ansiedad. ¿Qué noticias tiene ella? ¿O me va a confirmar la muerte de mi papá? Yo no sabía. Empecé yo a hablar con ella y ella me confirma que mi papá está vivo y que a él le gustaría comunicarse conmigo. En ese momento
se colapsaron tantas cosas, tantas creencias, donde yo no podía negar que Jesús es real, que todo lo que Él me estaba mostrando en mis sueños es verdad. Yo no podía ya negar todo lo que Él estaba transformando en mi vida. Y para mí Jesús es la verdad, para mí Jesús es mi Padre, para mí Jesús es mi camino, para mí Jesús es la vida eterna, para mí Jesús es mi Redentor. No puedo decir que pertenezco a esta corriente particular de cristiandad, que mi Biblia es la correcta y la tuya no. Yo no quiero entrar en nada de eso, estoy hablando desde mi experiencia vivida y todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, y que sé que Él también está dispuesto a hacer en tu vida si tú le abres tu corazón, tu disposición y tu devoción. En ese momento yo empiezo una segunda batalla espiritual, donde la voz de la oscuridad, no podemos negar que hay oscuridad en este mundo, pero ese es un tema para otro video. La voz de la oscuridad empieza a hablarme y a decirme: no, ¿cómo lo vas a llamar? Han pasado tantos años, te va a juzgar, está molesto contigo. Y no hubo práctica psicológica, no hubo práctica esotérica, no hubo racionamiento mental que yo pude hacer. En ese momento yo digo: Jesús, yo te necesito. Y empiezo yo a orar. Le digo a Jesús: Jesús, dame la fuerza, dame el valor para yo llamar a mi Padre. Y Jesús me responde y me dice: no lo vas a hacer por fuerza, no lo vas a hacer por valor, lo vas a hacer por obediencia. En ese momento yo empiezo a llorar. La obediencia es tan importante para el divino femenino, para nosotras como mujer, de poder ser guiadas por el Padre. Muchas veces el dolor del mundo, nuestras experiencias con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros traumas, nos empuja a la rebeldía en contra del Padre. ¿Dónde te estás rebelando en contra del Padre? Otra pregunta para ti. Yo me preparo, pasaron 2-3 días, tomo el teléfono y en ese momento llamo a mi Padre en Colombia. Para mí Jesús resucitó a mi Padre terrenal, me dio a conocer, me reveló, me mostró a mi Padre celestial, que Él me ama. En mí cada vez me revela más y más la identidad, el propósito por el cual mi Padre celestial me ha creado. Cuando yo llamo a mi Padre en Colombia, escucho palabras que jamás pensé que iba a escuchar: que Él me ama, que me había extrañado, que estaba orgulloso de mí, que siempre voy a tener un lugar en su casa, en su corazón, y que si algún día quiero regresar, Él me espera. No hubo medicina, no hubo chamán, no hubo práctica espiritual que me diera este momento. Solo la gracia, el amor de Jesús. Por eso, esta es mi verdad, este es mi camino. Estoy aprendiendo. Jesús sigue trabajando en mi carácter, me sigue revelando, me sigue preparando. Muchas de ustedes me han mandado mensajes haciendo preguntas, cómo se identifican con mi camino. Y este testimonio es para la gloria de Dios, para darle la gloria a Jesús, que Jesús está vivo, Jesús sigue orando,
Jesús se sigue manifestando, Jesús sigue sanando. Y la paz, la reconstrucción de mi vida, de mi identidad, de la manera como yo estoy construyendo mi matrimonio, reconstruyendo mis finanzas, reconstruyendo mi servicio, mi emprendimiento, es maravilloso. Es maravilloso y estoy feliz de finalmente tener la disposición y apertura de corazón de compartir mi testimonio con ustedes. Y este es el comienzo de una nueva vida.